Bendiciones a todos mis hermanos y mis hermanas, que Dios me los bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les invito a que abran su Biblia en Lucas capítulo 22, verso 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahora les invito a que abran su Biblia en Marcos capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino pues y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Amén. Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga a todos. El tema de hoy se llama conflicto en el Getsemaní. Estamos viendo al Señor Jesucristo en un lugar sagrado, uno de los lugares más sagrados, que es el parte de Getsemaní, que está unido a lo que es el Monte de los Olivos. Cuando el Señor Jesús tenía mucha costumbre de llegar a esos lugares, esos eran los lugares donde Él se apartaba y oraba intensamente, profundamente. Pero llegó un momento en que Él comenzó a tener lo que se le llama el conflicto activo. El conflicto activo es una de las cosas donde se reúnen todas las emociones en un solo, y producto a eso comienza a provocar algo sobre su cuerpo. Muchas veces nosotros tenemos esos tipos de conflictos. Él comenzó a agarrar focos de problemas de diferentes índoles, de muchos puntos de vista. Y uno de los problemas que el Señor Jesús estaba enfrentando era de que la separación de sus discípulos, la separación de ver a la realidad. Una cosa es la profecía, otra cosa es estar dentro de la profecía. Cuando dice que llegó a aquel lugar, orad que no entréis en tentación, se apartó a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa es un símbolo de prueba, de dolor, de tristeza, de algo real. Él sabía que venía. Y mucha gente se pregunta: ¿qué es lo que pasaba sobre Jesús? A Jesús se le produjo una hematidrosis, o sudoración de sangre. Es una hemorragia que se canaliza por las glándulas sudoríparas. Se atribuye a estados muy intensos de estrés que provoca una congestión de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él sabía perfectamente bien que tenía que cumplir las profecías y que estas palabras tenían que cumplirse. Él sabía que él moriría, según el Salmo capítulo 22, verso 14, dice en el Salmo, permítame, este Salmo refleja algo maravilloso que estaba pasando en Jesús. Dice en el Salmo capítulo 22, verso 14, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. En otras palabras, el gran dolor, la gran agonía, la tristeza. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Cuando las personas tienen un enojo, una tristeza, todo eso afecta el lado del estómago. Todo eso se concentra en el estómago, formando algo en el estómago, afectando los órganos, afectando tu espíritu, afectando tu alma. Es ahí donde están unos famosos que se le conocen como los cuartos pasillos, que están en la parte del subconsciente, parte del hipocampo. En estos cuartos pasillos es donde se genera una revolución de trauma, recuerdos, sean buenos, sean malos. Ahí todo se asienta. Los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, la memoria, y también se mueve lo que es la línea del alma, donde nosotros también se le conoce también como las huellas del alma. En esas huellas del alma es donde se concentran todos los sentimientos, buenos o malos, ahí se mueven los sentimientos. Cuando alguien abraza a alguien, hay unos tubulares dentro de lo que es la parte del cuerpo, que son informaciones que va recogiéndose, y esa información que se va recogiendo, nuevamente, cuando se va recogiendo esa información, va procesando, la cabeza va procesando, luego de ahí la psique va procesando, la memoria va procesando, de ahí el consciente procesa al subconsciente y luego al inconsciente. Entonces, cuando eso afecta, después del subconsciente, afecta lo que es la parte de lo que es el estómago, y de ahí afecta lo que es el organismo. Por ejemplo, en el mundo se dice mente sana, cuerpo sano. Es como en el caso del famoso coronavirus. Cuando las personas salen del coronavirus, quedan con algo que queda afectando. La sensación de que todavía, cuando escucha algo del coronavirus, se activa un pánico. Ese pánico va afectando los órganos y hace pasar como que si realmente tienen los efectos del coronavirus. En el caso de Jesús de Nazaret dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él, cuando comenzó a tener lo que es la hematidrosis, fue el extremo del pánico, del temor, porque aún cuando uno tiene ese tipo de ataques espirituales, yo le podría decir ataques espirituales, eso puede también transmitir esos focos que están alrededor de uno, que están dentro de uno, usted lo puede transmitir a los demás. Porque en la parte, verso 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Por qué? Lo que usted refleja en su alma, usted lo refleja al exterior. Cuando usted llega a una casa, el ambiente de la casa muchas veces se siente triste, muchas veces en el ambiente de la casa puede haber pleitos, muchas veces en el ambiente de la casa pueden suceder muchas cosas. Entonces usted forma el ambiente. Jesús de Nazaret en ese momento estaba pasando por un estado donde él estaba luchando. Su hombre, él era 100% Dios y 100% hombre. Cuando él le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, esta prueba, este momento difícil, este momento de agonía. Sé que lo que viene, la realidad me viene. Pero le dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando dice en el verso de Marcos capítulo 14, y dice que le hizo la pregunta a Simón Pedro, ¿por qué duermes? ¿No has podido velar una hora? Cuando la gente tiene conflicto activo, todos sus pensamientos positivos que tiene, como cuando usted está en un cuarto, los pensamientos positivos están dentro de lo que es un cuarto. Al mantenerse cierto grado de tiempo, vienen esos pensamientos y se vuelven nuevamente negativos. Entonces el Señor Jesús en ese momento tenía una lucha interna, en que el Padre tuvo que mandarle un ángel para que fortalecerlo, porque el Hijo estaba colapsando emocionalmente. Él sabía perfectamente lo que iba a sufrir, él sabía el momento más duro de lo que él tenía que enfrentar. Y nuevamente, una de las cosas que pasó sobre Jesús fue que él fue despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo puso por nada. Dice Isaías 53:3. Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él sabía perfectamente bien que su pueblo lo iba a desechar.
que su pueblo lo iba a menospreciar. Los que comenzaron a decir, Hosana, bendito el nombre de Jesús, cuando él entró. Y resulta que después él sabía que esos mismos que le decían Hosana al hijo de David, esos mismos le iban a decir crucifícame. Él lo sabía. Sabía que tenía que enfrentar una realidad. Sabía que él había venido con un propósito. Él sabía perfectamente todos los milagros que él hizo, las cosas que realizó durante su ministerio, los años de ministerio. Él sabía que tenía 4 escuelas, que estas 4 escuelas estaban buscando un pretexto para buscar cómo matarlo. Él sabía que donde quiera él fue probado. Él estaba rodeado de personas. Algo muy interesante de Jesús, que yo lo he podido ver, es que una de las cosas era que él no permitía que los focos negativos entraran sobre él. ¿En qué sentido? Él conocía, dice la Biblia, el corazón de los hombres. Él discernía el corazón de los hombres. Y él pregunta que le daban, respuesta que él daba, con sabiduría, y cerraba la boca. No había en él mentira, sino que había en él sabiduría, pureza. También él pasó sobre su mente, en ese momento en Getsemaní, pasó sobre su mente que él iba a ser traicionado por uno de los suyos. Dice en el Salmo 41, verso 10, hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan se puso contra mí. Y esto se cumplió en Marcos capítulo 14, 10. Él sabía, mire qué interesante, hasta mi amigo más íntimo. ¿Cuánto le platicaba a Judas? ¿Cuánto compartía con Judas? ¿Qué secretos compartía con Judas? En que él confiaba. La confianza es una de las cosas que el enemigo busca como derribar. Estos focos, Satanás los usa de problemas, los usa para acusarnos. Muchas veces él te afecta, te toca, pero tenemos, dice la Biblia, abogado para con nosotros, que es Cristo Jesús. Él es nuestro abogado, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos restituye, Él es el que nos levanta, Él es el que nos restaura, Él es el que nos enseña, Él es el que nos da dominio propio. Por eso dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, Cristo Jesús. Y Jesús venció el estrés, Jesús venció el problema, pero necesitaba fortaleza de un ángel, porque el Padre le mandó una fortaleza que era un ángel. Muchas veces nosotros necesitamos fortaleza de otras personas, no de cualquier persona, porque usted necesita levantarse. Ahora, dentro de estos focos se dispersan en diferentes lugares, circunstancias, pueden ser por días, pueden ser por años, puede ser por la niñez, puede ser por la juventud, puede ser por la vejez. Eso va en dependencia del tipo de trauma. Eso se guarda en unos cuartos pasillos, y en esos cuartos pasillos son gavetas donde queda la información. En ese subconsciente queda esa información. Pero cuando hay una repetición de ese evento, efecto, con diferentes personas, con diferentes lugares, pero inmediatamente esa información se abre y nuevamente comienza el hipocampo, se abre nuevamente, y ahí es donde uno siente el impacto emocional. Hay personas que pueden desprenderse algo, siente que se desprende algo de su cuerpo, siente que ese desprendimiento es su dolor, siente que ese desprendimiento es algo, como dicen, ya no quiero vivir. Ese desprendimiento, ese dolor, el alma lo siente. Personas que tal vez cuando tienen extremos o intensos dolores del alma, hay gente que siente que truena la parte de la cabeza porque su cuerpo está comenzando a colapsar. Y uno de los problemas que se presenta es que se aparecen nuevas enfermedades, y tal vez son enfermedades desconocidas. Entonces el Señor Jesucristo en ese momento comenzó a sentir que estaba colapsando. Sin embargo, el ángel lo fortalecía. Por eso cuando en las liberaciones yo activo ángeles de fortaleza, es para que fortalezca al ministro y fortalezca al que está ahí. También él sabía perfectamente que sería vendido por 30 piezas de plata. En Zacarías capítulo 11, verso 12 dice, yo le dije, si les parece, bien páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario 30 ciclos de plata. Esto se cumplió en Mateo 26, 15. Después pasó, dentro de la palabra también, él pasó sobre su cabeza que iba a pasar por un juicio y que se mantendría en silencio, según Isaías 53, verso 7. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda. Ante él, el que la alquila, él no abrió su boca
para nada. Esto se cumple en Mateo 26, 62, 63. Pasa también sobre él, sufriría por los demás. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó el nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando las personas pasan un conflicto extremo, nosotros nos sentimos heridos, nuestra alma se lacera. Resulta que esas laceraciones van afectan lo que es el hipotálamo, el tálamo, el occipital, afecta las cervicales, afecta lo que es la parte de los pulmones, dentro de lo que es la anatomía del ser humano, comienza a afectar, aparecen como oscuridades, el dolor que va sobre la persona, esas oscuridades son oscuridades de dolor y esas oscuridades se exteriorizan con ciertas enfermedades. A veces uno piensa, hay personas que tal vez científicamente ya se está demostrando de que hay personas que tal vez ni la pastilla le llega, porque su problema no está en el cuerpo, está en el alma. El alma es la parte donde saberla reparar. Dentro de ella existe algo que se llama el palacio de la memoria. Ese palacio de la memoria siempre hay una pieza clave, donde esa pieza clave comienza a ser guardada. Y en esa pieza, cuando se mueve esa pieza, mueve los demás engranajes. Cuando el Señor toca esa parte del palacio de la memoria, algunos le dicen sanidad interior, yo le digo sanidad del alma. Cuando la persona suelta ese dolor, automáticamente la parte motora, la parte del ser humano comienza a estabilizarse hasta que llega a sanar. Por eso se le dice herido por Dios. Hay dos tipos de heridas. Está la herida de Dios y está la herida de Satanás. Satanás también puede herir. Cuando Satanás te acusa de día y de noche, él te puede herir tu alma. Cuando Satanás te dice no servís para nada, él te puede herir. Cuando Satanás cuando vienen pruebas que tal vez ni por la cabeza te pasan, esa puede ser una herida. Sabía el Señor perfectamente que en Getsemaní había un combate interno. Él se quería levantar, él quería sentarse, él quería correr. Podían pasar muchas cosas, entró en lo que se llama pánico, el momento de la indecisión, el momento donde no sabía qué hacer, la impotencia sobre su corazón, la impotencia sobre su vida. Él bien podía pedir ángeles, como dice Mateo 26, 52, 53, dice de que ¿acaso no sabe que yo puedo pedir una legión de ángeles? O más de 12 legiones de ángeles. Así dice, búsquenlo. Entonces él, en ese momento, cuando él comenzó a hablar, él comenzó a tomar la aceptación de la realidad, la aceptación de lo que venía. Él sabía perfectamente bien que él iba a ser crucificado con malhechores alrededor. Dice Isaías 53, 12, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y oraba por los transgresores. Ahora, Mateo 27, 38 también dice que él sanaba enfermos, y en el momento que él sanaba enfermos, él decía, para que se cumpliese la palabra según Isaías, que yo cargaría las enfermedades y las dolencias. Enfermedades es una cosa y dolencia es otra. Enfermedades pueden haber diversidades de enfermedades. Dolencias pueden ser también del alma, pueden ser físicas también, pero antes que sea en lo que es en el cuerpo, primero nace en el alma. El odio es una dolencia, el rencor es otra, la falta de perdonar. Muchas veces cuando yo estoy ministrando y las personas dicen yo no quiero perdonar a X persona, yo les digo no te puedo ayudar, porque mientras tú no perdones no vas a ser libre. Los derechos legales son algo personal. Es como cuando usted tiene una casa, tiene una escritura y alguien se mete y esa persona dice, esta es mi casa, y usted le dice, yo tengo mis derechos legales, yo tengo mis escrituras, entonces inmediatamente esa persona se tiene que salir. Igual es en el mundo invisible. Usted tiene un derecho para con el Señor, usted tiene un derecho para poder levantarse, usted tiene un derecho, ya usted
nació de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí hechas nuevas. Eso significa que usted es una nueva criatura. Esa es parte de lo que es la sanidad. Hay personas que viven del pasado. El pasado no te hace feliz. En el pasado tal vez pasaste desacierto. En el pasado posiblemente pasaste momentos difíciles. En el pasado quizás tuviste una pareja que no te hizo feliz o te hicieron sufrir. En el pasado quizás tus padres te maltrataron. Tal vez no te dieron amor, tal vez no te dieron, tal vez te dieron dinero, te pusieron todo, pero nunca te abrazaban. Nunca sentiste un abrazo de tus padres. Quizás tal vez tomaste malas decisiones, escuchaste a un supuesto amigo, porque muchas veces, creemos que aquella persona que nos dice que hagamos tal cosa son amigos y realmente no son amigos. Amigos se llama Jesús. Ahora, existen ciertas personas, todos nosotros tenemos que interactuar con una persona, porque nosotros como seres humanos tenemos que interactuar. Cuando usted no interactúa, se aísla de las personas, automáticamente usted comienza a sufrir lo que se llama depresión. La depresión se puede controlar con pastillas, pero la depresión ahí siempre va a seguir. Lo puede calmar, pero eso continúa. Pero en el caso del alma, cuando el alma descansa, la depresión desaparece. ¿Se dan caso? Eso va en dependencia. Hay personas que tal vez practicaron brujería, hay personas que tal vez sus padres practicaron brujería, hechicería. A veces puede venir por maldiciones generacionales, a veces puede venir por maldiciones ancestrales. La marca que tiene cada persona viene marcada, cada persona trae su huella. Porque el Señor dice que el águila deja un rastro, la serpiente deja otro rastro, el hombre deja otro rastro. Esas son huellas que vienen marcando sobre tu vida. Y esas huellas que vienen marcando sobre tu vida también van a marcar a tus hijos. Dice, sus manos y pies serían perforados. Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuchilla de maligno, o herida de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Y esto se cumplió en Juan 20:27. Usted se imagina cómo Dios en el Getsemaní sabía que ese dolor iba a ser físico. No solamente va a ser del alma, iba a ser físico. Y ese dolor que Él sufrió cuando estaba en esa cruz, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Ese dolor, muchas veces no merecemos la gracia de Dios. Muchas veces no merecemos el que Él tome sus ojos en nosotros. Muchas veces nosotros no nos sentimos dignos de que Él nos vuelva a ver, pero sin embargo, cuando Él te vuelve a ver, Él sabe quién eres, Él sabe lo que eres capaz, Él sabe que tú puedes levantarte, Él sabe que tú tienes en tus manos el poder de levantarte, pero también necesitas levantar la fe. La fe es la confianza de aquello que lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Si también esa misma fe puede mover montañas, pero para mover la montaña tienes que acercarte al Creador. Sabía que le darían a beber vinagre. En el Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esto se cumplió en Juan 19:29, que también su costado sería traspasado, según Zacarías 12:10 y 19:34. Echaron suerte, Salmo 18, repartieron entre sí. Mi ropa echaron suerte. Esa parte él sabía que tenía que pasar una vergüenza, que su moral iba a ser golpeada, porque sabía usted que el Señor se cuidaba mucho. Cuando tenemos el momento del evento, cuando él llegó a la tumba de Lázaro, y María, Marta, comenzaron a llorar y le dijeron, si tú hubieras estado aquí hace 4 días, él estuviera vivo. Y cuando Jesús comenzó a llorar, él alzó al cielo sus ojos, dice la Biblia. La palabra cuando dice alzó sus ojos, se tuvo que desconectar, porque había un foco de dolor, había un foco de luto. Entonces, cuando Jesús dijo, quiten la piedra, y dijo, Lázaro, ven. Si usted se fija bíblicamente, él no corrió a tocar al muerto, al que estaba muerto, al que resucitó. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro estaba contaminado, sino que dijo desatarlo. Él no abrazó a Lázaro, porque bíblicamente él sabía que no se podía contaminar.
porque él caminaba en la pureza. Él conocía los dominios, él conocía sus derechos legales, él conocía las líneas, los límites donde podía moverse. Y él sabía que tenía que cuidar su corazón, así como nosotros también tenemos que cuidar nuestro corazón. Así como nosotros, si usted ha llamado, cuando Dios te llama, te prepara, te equipa y luego te manda. Eso es lo que hace Dios. Dios es un Dios de amor. En ese momento, en la intensidad, Él dijo, yo quiero morir por ti. En ese momento de intensidad, de dolor, Él soñó contigo. Él dijo, tú eres el elegido, tú eres la elegida, tú eres no importa cuántas veces fallé, yo te voy a levantar. Tampoco que voy a ir a pecar todos los días, no. Se está hablando en el sentido del esfuerzo. El esfuerzo, hay cosas que cuestan dejar atrás, pero es necesario dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque si tú solo vives viendo atrás, te vas a quedar atrás. Mientras que el que prosigue para adelante, ve para hacia adelante. Puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe. Cuando habla la Biblia, puesto los ojos, es porque tu órgano de los ojos, hay líneas que van conectando con los órganos, hay líneas que van conectando con el alma, hay líneas que van conectando todo tu ser. Cuando usted te metes con Dios, entras en la capacidad de tener una intimidad con Dios. Esa intimidad. Hay un momento en la vida en que todos vamos a pasar esa copa. En la vida cristiana. No juntos, no juntos. A veces pueden ser pruebas. Una vez una pastora, el Señor usó a un varón y comenzó a llorar y le dijo, viene una prueba para ti. Y dolorosa. Pasó por desierto, pasó por enfermedades, pasó por muerte de un hijo, pasó por la muerte de un esposo, pasó la muerte de personas que llamaban. Y ese dolor lo llevaba guardado, pero algo que a ella la fortalecía era que el Señor iba a tratar con ella. El día de hoy la fue formando, porque recuerde, Él es el alfarero, usted es el barro. El barro no le va a decir al alfarero, quiero ser así. No. Cuando usted como creyente dice, yo quiero hacer lo que me da la regalada gana, usted tiene enfermedades en su alma. Y esas enfermedades se van a exteriorizar en su cuerpo. Cuando usted dice, yo adoro como me da la gana, yo oro como me da la gana, una vez yo se lo dije a alguien, aquí no es asunto que me da la gana, porque en la Biblia dice, o lo haces o lo tenés que hacer. Porque la Biblia está escrita así, no le puedes quitar ni añadir. Porque la Biblia dice en el último capítulo, dice, el que le ponga y le quite las plagas que están en este libro, en esta vida llena de miseria pecado. Usted no le puede, no puede manipular la palabra, porque usted entraría dentro de los purgadores. Pero sin embargo, cuando tu corazón camina con el Señor, cuando tu corazón comienza a buscar al Señor, cuando tu corazón comienza a descansar en el Señor, todos tus órganos, todas tus emociones, todos tus sentimientos comienzan a ordenarse. El conflicto activo que estaba ahí, los focos de problemas que estaban ahí desaparecen poco a poco. Y a medida que van desapareciendo, va sanando tu alma. Y a medida que va afectando tu alma, va poniendo paz. Porque cuando tu alma se acerca a Dios y tiene paz, tu cuerpo comienza a sanar. Yo lo he visto en intimidad de personas. Pero para poder recibir una sanidad, primero tengo que tener paz conmigo mismo. No permitas que la gente te quite la paz. Ese es uno de los problemas que pasa en mucha gente. Ahora, Satanás va a usar al más rico la cabeza, al más cercano, a quitarte tu paz. Pero no permitas que esa paz se te vaya de tu casa, que esa paz se vaya de tu corazón, que esa paz, con paz, puedes pensar mejor. Con paz, puedes tomar buenas decisiones. Con paz, puedes avanzar. Con paz, puedes derribar un gigante. Con paz, puedes destruir las murallas de Jericó. Y con paz, puedes llegar al reino de los cielos. Ese es algo muy lindo de Dios y es algo donde nosotros tenemos que ver cómo Dios tiene conectado todo lo que es el ser humano con el alma y el espíritu. El espíritu se conecta con el Espíritu Santo, el alma con el Hijo, que es el Señor Jesucristo, que es la parte donde el Señor dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice que Él toca la puerta y Él dice, Él entra a cenar contigo. Cuando dice a cenar contigo, significa que quiere una intimidad contigo, ¿ya?
y Él queda en tu corazón. Y dentro de tu corazón, Él va formándote, va formándote. Hay gente que se deja formar, hay gente que no. Tristemente, la Biblia dice que hay dos tipos de cristianos. Está el de cizaña y el trigo. Está la oveja y el cabro. ¿Quién será usted? ¿Cuál quiere ser usted? Porque usted puede cambiar. Una vez viene alguien y me dice, pastor, porque yo soy cabro. Sos cabro, pero puedes hacerte oveja. Porque nunca, mientras hay vida, hay esperanza, dice el apóstol Pablo. Porque si hablamos de cola, todo el mundo tiene cola. El que es pastor tiene cola. El que dice que es evangelista tiene cola. Nadie es bueno, dice el Señor. ¿Por qué? Porque siempre venimos de una historia, sea negra o sea blanca. Todo el mundo tiene secreto. Todo el mundo tiene en la vida, aparte del secreto, todo el mundo guarda aquello. Mientras usted no entregue esa caja negra al Señor, que son los momentos más dolorosos, usted nunca va a avanzar. Recuerde que dice en el Salmo 34, 20, Él guarda todos sus huesos, mis huesos, ni uno de ellos será quebrantado. A Él no le quebraron ni un hueso, porque la iglesia no es una iglesia fracturada. Si hubiera sido quebrado el hueso, hubieras quedado una fractura. Sin embargo, Él todo lo llevó por amor a ti. Hermanos, que Dios me los bendiga. Buenos días y bendiciones.